Una mansión magnífica, un jardín perfectamente cuidado y una hermosa mujer rubia se alzaban ante él. La escena le recordó de inmediato al mundo de un juego otome. Se preguntó si esto era un juego otome, pero continuó bebiendo su té y decidió pensar en ello más tarde. La chica rubia le preguntó si la estaba escuchando. Él respondió que por supuesto, le estaba prestando toda su atención. Ella continuó contando una historia, pero antes de que pudiera terminar, él exclamó lo interesante que era. Ella le gritó que aún no había terminado y que estaba harta de eso. Le exigió que se comportara como un caballero y que al menos intentara parecerse un poco a Roy. Se preguntó quién era Roy, y solo al oír ese nombre, creyó de verdad que estaba en un juego otome porque la mujer rubia no paraba de hablar de Roy. Estaba tan despistado que solo al escuchar ese nombre se dio cuenta de todo. Roy era el primer príncipe, el objetivo número 1 en Tu Estrella, el protagonista masculino. Si no recordaba mal. Tu Estrella. Haré lo que sea por ti. Ese era el nombre del juego. ¿Cómo conocía este juego? Es simple. Solía ayudar a su hermana a jugarlo. Recuerda que su hermana le contaba todo sobre el juego en una vida anterior. Y en este mundo es hijo único. La chica sentada frente a él era Lydia von Ernst, la hija del duque, y también la antagonista en la historia de Roy. Lydia era la prometida de Roy, una mujer de cuidado, y ahora los dos estaban en un rincón de su amplio jardín. Él también era el hijo y aprendiz del jardinero del duque, Isaac Baumgarten. Aunque anteriormente, cuando ayudaba a su hermana a jugar a este juego, nunca antes había visto a ningún aprendiz de jardinero. En este caso, no era ni siquiera un personaje secundario. Hace 3 años, en el gran salón de la mansión Ernst, nació con los recuerdos de una vida pasada. ¿Pero de qué servía ese conocimiento? No creía que debiera contárselo a nadie. El día que entró en la mansión, se convirtió en el aprendiz de su padre. Ahora estaban en la residencia del duque. El duque bajó las escaleras. Al ver a Isaac, comentó que el niño era muy encantador. Isaac miró al duque y pensó para sí mismo que era muy apuesto. Su padre saludó al duque y le dijo que su hijo todavía era joven, pero que confiaba en que podría entrenarlo adecuadamente. Antes de empezar a trabajar, quería presentarle el niño al duque. El niño dijo: «Mi nombre es Isaac Baumgartner. Es un honor conocerlo». El duque se presentó como Gerald y dijo que estaba encantado de conocer a Isaac. Comentó que el niño parecía muy joven y le preguntó cuántos años tenía. El padre de Isaac respondió que su hijo tenía solo 7 años. Gerald se sorprendió y señaló que a una edad tan temprana ya era capaz de asumir el trabajo de un aprendiz. Eso es bastante impresionante. Probablemente sea muy inteligente. Sin embargo, el padre de Isaac respondió humildemente que no era cierto, que el niño era solo un poco travieso. El duque dijo que Isaac era solo 2 años mayor que su hija, y que quizás debería estar jugando en lugar de trabajando. Isaac respondió que no era el caso. Quería empezar a cuidar el jardín del duque lo antes posible. Su padre estaba cuidando el vasto jardín de la finca él solo, y él quería ayudarlo y ganarse el reconocimiento de su padre continuando con este trabajo. El duque sonrió, encontrándolo adorable y deseando tener un hijo así. Una niña pequeña entró en la habitación. El duque la llamó afectuosamente su precioso angelito y le preguntó dónde había estado toda la mañana. La niña le dijo a su padre que había sido demasiado duro, porque la doncella que le asignó era muy incompetente. Cuando la ayudó a peinarse, el peine se le enredó en el pelo, causándole mucho dolor. El duque acarició la cabeza de su hija y dijo que el hermoso cabello de Lydia era muy sensible, así que podía imaginar cuánto dolor debió haber sentido. La niña gritó de inmediato que tenía que despedir a esa torpe inútil de inmediato. La atmósfera en la habitación se volvió extrañamente silenciosa de inmediato. Isaac comentó que ella tenía un genio terrible. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. El padre de Isaac le dio una palmada inmediata en la cabeza a su hijo, exigiéndole que se disculpara de inmediato. Pero Isaac se quedó en silencio. Pensó para sí mismo que solo porque ella fuera de una familia noble no le daba derecho a despedir a la gente de forma tan arbitraria. No entendía por qué debía disculparse con ella. La niña se volvió hacia Isaac y le preguntó qué acababa de decir.
Isaac respondió que había dicho que era una niña terrible, con unos modales espantosos, y que de seguro se convertiría en un bicho raro. Ella le preguntó si sabía con quién estaba hablando. Isaac respondió con calma que ella era la hija del duque. Ella lo confirmó, y luego le preguntó si creía que los plebeyos tenían derecho a hablarle así a la nobleza. Isaac preguntó si era cierto que su padre era muy poderoso, y ella lo confirmó. Luego preguntó si era cierto que ella también era poderosa, y ella asintió. Isaac entonces preguntó cuál era su poder. Ella respondió que era precisamente a eso a lo que se refería. Isaac repitió su pregunta sobre a qué poder se refería. Él explicó que el duque se había ganado su reputación, asumiendo grandes responsabilidades y cumpliendo con muchos deberes. Entonces, ¿qué era lo que la hacía especial a ella? Ella respondió que pertenecía a la familia Ernst. Isaac entonces preguntó si no era su padre, como cabeza de familia, quien tenía la autoridad exclusiva para decidir quién era despedido o no. La niña se sintió desconcertada, sin saber cómo responder. Ella levantó la mano para abofetearlo, pero él solo la miró con una mirada gélida. La niña se quedó atónita. Él, por su parte, dijo que si tenía que recurrir a la violencia, entonces ya había perdido. Y él ni siquiera había tenido que usar su mejor carta todavía. Claramente, no pudo responder a su pregunta. Por supuesto, sabía que todavía estaba muy lejos de su padre. La niña apretó los puños, le dio la espalda y se fue corriendo. Isaac sintió el peligro inminente por parte de su padre, pero el duque lo detuvo y le expresó su gratitud. Se disculpó apresuradamente, diciendo que no entendía por qué había actuado de esa manera, y que no había pensado bien antes de hablarle a la hija del duque. Pero el duque sintió que Isaac en realidad lo había salvado. Normalmente, ni siquiera se atrevía a regañar a su hija. Responder a una pregunta con otra pregunta le intrigó, y pensó que debería intentarlo. Isaac recordó en secreto que había probado esta táctica con su hermana en una vida anterior. En ese momento, el mayordomo salió y le recordó la hora al duque. El duque dijo que tenía que irse, pero que volvería pronto. Al salir de la habitación, añadió que su dulce Lidia era tan hermosa como un ángel, y que podía asegurarle que su mundo interior era tan bello como su apariencia. Isaac estuvo de acuerdo, pero se preguntó por qué todos los padres podían amar a sus hijos tan ciegamente. Cuando padre e hijo salieron de la casa del duque, el padre se enfadó y lo regañó, diciendo que debería haberse disculpado sinceramente. Isaac respondió que estaba verdaderamente arrepentido. En ese momento, Lidia estaba sentada sola en una mesa del patio, almorzando. La niña pensó para sí misma que en ese momento no había encontrado palabras para responder, por lo que tuvo que retirarse tan apresuradamente, pero que tarde o temprano le demostraría a ese insolente quién mandaba aquí. Se volvió hacia el sirviente y le preguntó quién era el niño de esa mañana. El sirviente respondió que había acompañado al señor Baumgartner y que probablemente era el aprendiz de jardinero. La niña se sorprendió al saber que una persona tan maleducada era uno de los sirvientes de su casa. Dijo que era asombroso que su jardín aún pudiera existir con semejantes trabajadores. Después de terminar su té, decidió dar un paseo por el jardín. Cuando llegó al jardín, vio a Isaac trabajando y le pidió que se detuviera un momento. Él siguió trabajando y preguntó qué pasaba. Como parecía que le faltaba el aire, Lidia le preguntó por qué trabajaba tan lejos. Isaac replicó: ¿De verdad cruzaste todos los enormes jardines de la finca solo para hacerme esa pregunta? Él quería saber la verdadera razón por la que estaba allí. Ella anunció que había venido a darle una oportunidad más de suplicar su perdón. A él le sorprendió que una señorita tan joven pudiera correr tanto. Isaac le preguntó a Lidia si se había saltado las clases ese día. Lidia respondió que hoy no tenía ninguna. Isaac pensó para sí mismo que los niños de la aristocracia parecían tener muchas actividades y responsabilidades propias. Lidia confirmó que era cierto. Entonces Isaac se disculpó por usar un lenguaje inapropiado. Lidia pensó que se había tomado todas esas molestias para ganarle, y sin embargo él se estaba disculpando con tanta facilidad. Le gritó, exigiéndole que la mirara a los ojos al pedir perdón, y que se disculpara por eso también. Isaac sintió que era indignante. Ya había perdido mucho tiempo disculpándose, todo porque su padre lo obligó,
Y había muchísimo trabajo que hacer aquí, al menos hasta el atardecer. Lidia le preguntó en qué estaba tan ocupado. Isaac le explicó que estaba cosechando y podando algunas hierbas que repelían a los insectos, porque si no se controlaban, crecerían en exceso. Lidia se preguntó por qué necesitaban ser podadas. Isaac le explicó que las hierbas eran en realidad como la maleza. Crecían vigorosamente y podían ahogar a otras plantas. Lidia admitió que no sabía que algunas plantas útiles también podían ser perjudiciales. Luego le preguntó qué haría con todas las hierbas que había recogido. Isaac le explicó que le preguntaría al personal de la cocina si necesitaban alguna y le daría el resto a su madre. Esas plantas se pueden usar para marinar carne o para hacer té. Lidia pareció sorprendida. Nunca había imaginado que la maleza pudiera usarse para hacer té o como especia. Pero entonces le gritó, diciéndole que debía disculparse en lugar de decir tonterías. Isaac le preguntó por qué debía disculparse. ¿Acaso era porque una vez dijo que se comportaba mal? Lidia lo confirmó. Entonces Isaac le preguntó, si el rey de repente iniciara una guerra y atacara a un país vecino, ¿cómo te sentirías si tu padre fuera enviado al campo de batalla? Lidia respondió que eso era un acto de tiranía, que un rey así era un completo idiota. Si estallara una guerra de ese tipo, ¿no sufrirían innumerables inocentes? Nunca perdonaría a un rey que obligara a su padre a arriesgar su vida en la batalla. Isaac dijo que su respuesta era muy correcta, y luego le preguntó si veía alguna similitud. Era terrible que descargara su ira en una sirvienta de esa manera. Para los plebeyos, tener un trabajo para ganarse la vida era extremadamente importante. Por lo tanto, aunque Lidia viniera de un linaje noble, para condenar a un sirviente hasta el punto de despedirlo, es decir, llevarlo al límite, tenía que haber una razón justificable. La chica se quedó pensativa. Isaac le preguntó si sabía el nombre de la sirvienta. Lidia respondió que no. Luego le preguntó si sabía cuál era el talento de esa persona, porque esa sirvienta preparaba el mejor té de la mansión. Si la despedía, ya no podría beber un buen té, ¿y no sería eso una pérdida para ella? Esto llevaba a una conclusión clara. Lidia debería ser más considerada con sus sirvientes. No es difícil, pero ofrece muchos beneficios. Isaac se giró hacia ella y le preguntó si era ella quien quería su aprobación. Lidia asintió confirmándolo. Isaac le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que, de ahora en adelante, antes de hacer cualquier cosa, debía asegurarse de tener una razón de peso antes de tomar acciones serias que pudieran afectar a otros. Ella pensó que él era el único que lo entendía todo. Se sonrojó e Isaac se dio cuenta. Ella le dio un manotazo en el brazo y preguntó de quién era la culpa. Isaac solo se estaba comunicando a su manera habitual. Lidia le gritó que era inapropiado. Ella era de cuna noble y él un plebeyo. A ella no le gustaba que le tomaran el pelo así. Isaac le pidió que lo llamara por su nombre de pila. Le preguntó si su nombre era Dia. Ella dijo que solo a los miembros de la familia se les permitía llamarla así. Su padre le había dado el hermoso nombre de Lidia. Isaac dijo que tal vez la llamaría Dia o Lidia, pero luego admitió que no le pegaba para nada. La chica estuvo de acuerdo en que no le pegaba en absoluto. Isaac dijo que la llamaría Milady. Entonces, Lidia lo corrigió, diciendo que la forma correcta de dirigirse a ella era Milady. Le dijo a Isaac que parecía un maestro, pero que no aparentaba ser mucho mayor que ella. Él pensó que el problema era que Lidia actuaba como una niña. Si le preguntaba al duque o a cualquiera de su familia, estaba seguro de que estarían de acuerdo. Ella dijo que no podía preguntarles eso. Dijo que no podía comportarse de forma irresponsable y descuidada, porque tenía miedo de que la rechazaran. Isaac le preguntó por qué no podía simplemente hablar con su padre. Él pensaba que el duque estaría encantado. Lidia preguntó cómo lo sabía. Isaac dijo que era verdad, y le pidió que le creyera, pero que debía descubrir las cosas por sí misma, no esperar a que otros se lo dijeran. Había mucha gente a su alrededor. Era la hija de un duque, y debería haber sido capaz de reconocer sus personalidades, características y estados de ánimo, pero quizás no podía, porque creció en una familia que la quería mucho. Él le pidió que dejara de despedir gente por tonterías. Ella gritó que ya era suficiente, que no lo volvería a hacer.
Dijo que esperaba que no fuera demasiado tarde para disculparse con la doncella. Isaac sugirió que, antes de disculparse, le preguntara su nombre. Lidia se quedó en silencio un momento y luego dijo que lo entendía. Y exigió que Isaac se retractara de su comentario sobre su terrible carácter. Él se quedó en silencio un buen rato y luego dijo que había sido demasiado duro. Aunque la intención era buena, la forma de decirlo fue demasiado grosera. Dijo que Lidia era realmente maravillosa, pero que era aún más adorable cuando sonreía. Ella volvió a sonrojarse. Él le preguntó si estaba bien. La chica respondió que no pasaba nada. Levantó la mano y sintió algo terroso en su pelo. Se sorprendió al encontrar tierra en su cabeza. La Isaac le explicó que era fertilizante, porque accidentalmente le había dado una palmada en la cabeza llevando todavía puestos los guantes de jardinería. Ella pegó un grito muy fuerte. Fue un día caótico, y todo por culpa de ese chico. Sin embargo, por alguna razón, ella no quería que terminara. Al volver a la mansión, quiso saber el nombre de la doncella y disculparse primero, antes siquiera de pensar en limpiarse la tierra del pelo. En la primera primavera después de convertirse en aprendiz, Isaac fue abrazado por el duque, quien le dio las gracias. El mayordomo le dijo que esperara un momento, advirtiéndole que Su Alteza podría ensuciarse. Isaac respondió que, sinceramente, no creía haber hecho nada para merecer las gracias. No entendía qué era lo que había hecho. El duque explicó que la pequeña se había vuelto mucho más adorable. El duque dijo que ella siempre fue la mejor, pero que ahora era aún más adorable. Me preguntó qué tenía que ver eso con nada. El duque dijo que desde que Isaac la reprendió, Lidia había comenzado a despedirlo cada mañana. Y su esposa, Vía, también notó que Lidia había comenzado a pasar tiempo con su hermana Flora todos los días. Ahora, al menos, toda la familia se sentaba a comer junta, y él tenía con quién discutir, así que cada vez que volvía a casa, sentía que era una fiesta. La Isaac dijo que era porque Lidia se estaba esforzando, pero el duque no estaba de acuerdo. Él creía que fue Isaac quien había provocado el cambio. Dijo que un pajarito le había contado que los dos siempre estaban hablando. Desde ese día, Lidia lo visitaba cada pocos días por una razón u otra, contándole a Isaac todo tipo de cosas, mientras él escuchaba sin dejar de trabajar. Le contó que había hecho las paces con su doncella Catherine, y que su hermana menor, Flora, era pequeñita e increíblemente adorable. El duque sonrió y dijo que pensaba que Lidia se había vuelto más cercana a la familia, gracias a tener a alguien de su edad. Le pidió a Isaac que intentara seguir llevándose bien con ella, y luego le estrechó la mano. Isaac aceptó. El duque dijo que no lo molestaría más. Isaac se despidió con la mano, se disculpó por haberle ensuciado el abrigo, y se preguntó cuándo se había vuelto tan servil. Entonces su padre le dijo que volviera al trabajo. En el trabajo, él era el superior de Isaac, así que Isaac debía mantener una actitud profesional. Como aprendiz, sus deberes incluían cargar cosas, servir y no causar problemas, pero podía observar desde primera fila cómo su padre cuidaba el jardín. Cuando era muy pequeño, su padre solía mostrarle el jardín que había creado, y era como magia. Cuando las flores plantadas para las festividades florecían, todo era tan mágico que una vez pensó que su padre era un hechicero. De hecho, la magia existe en este mundo. Aquellos que pueden controlar el flujo de la magia son llamados magos. Es extremadamente raro que los plebeyos puedan usar magia, por lo que esta habilidad generalmente solo se encuentra entre la nobleza. El padre de Isaac tenía afinidad con la magia de tierra, lo que le permitía entender las propiedades del suelo, pero no usaba la magia en sí. La jardinería requería conocimiento y habilidad, no poderes mágicos, por lo que no usaba magia en su trabajo. En su vida anterior, solo pensar en la magia era fascinante. Pero ahora, sinceramente, la magia ya no parece tan especial, sobre todo después de experimentarla en los videojuegos. Ahora siente como si estuviera rodeado de ondas de radio de alta frecuencia. Isaac estaba regando las plantas y se preguntaba qué tipo de magia tendría Lidia. A juzgar por sus vestidos de un rojo brillante y su personalidad altanera, supuso que debía ser algo con una imagen bastante negativa. Justo en ese momento, Lidia apareció en el jardín y lo llamó por su nombre. Él le preguntó qué pasaba hoy.
Lydia respondió que parecía haber heredado la personalidad de su madre. La niña acababa de descubrir que tenía habilidades mágicas. Normalmente, la gente descubre que tiene habilidades mágicas alrededor de los 5 años, así que parece que Lydia acababa de enterarse. Isaac dijo que era maravilloso, y le preguntó con qué tipo de magia tenía afinidad. Lydia respondió que era el rayo. Isaac se dio cuenta de inmediato de que esa era su debilidad, así que ahora definitivamente no podía hacerla enojar más. Lydia se lamentó de que esa magia era casi inútil, a diferencia de su madre, que podía rizarse todo el pelo con un solo hechizo. Isaac dijo que ahora podría usar la magia para alimentar la maquinaria de las fábricas. Lydia, entre asombrada y enfadada, le preguntó si era inmortal, para sugerirle que trabajara en una fábrica. Isaac se rió, diciendo que pensaba que podría servir como generador de respaldo. Lydia, enfurecida, desató una pequeña corriente eléctrica. Isaac se disculpó rápidamente, diciendo que no lo había pensado bien, y que el rayo simplemente le había dado un susto. Pensó que ella probablemente pasaba el rato por aquí porque él era el único de su edad. Su hermana pequeña también solía molestarlo así. Isaac le dijo a Lydia que siempre vestía con colores muy vivos, refiriéndose a su vestido de hoy. Es rosa, con encajes y lazos. No solo es colorido, sino también increíblemente llamativo. Lydia explicó que el vestido la protegía. Pertenecía a la clase más alta de la nobleza, pero al ser tan joven, no podía reaccionar ante quienes la odiaban o despreciaban. El vestido la ayudaba a destacar, a sobresalir entre la multitud. En otras palabras, la hacía sentir más fuerte. Isaac pensó que era una idea muy infantil. Él mismo se había vestido de rojo una vez por la misma razón. Le preguntó a Lydia si era verdad que a ella no le gustaba ese estilo de vestido. Lydia se quedó pensando un momento. Entonces Isaac le preguntó qué le gustaría usar si pudiera elegir. Lydia pensó un momento y luego respondió que quería usar colores más suaves, como su madre. Quería intentarlo, pero no podía. Isaac le dijo que se preocupaba demasiado por mantener su estatus social, pero que, en realidad, la forma en que se vestía no importaba tanto. Ella preguntó por qué Isaac estaba tan seguro. Isaac respondió que era porque ella era muy hermosa. Lydia se sonrojó de nuevo. Isaac se dio cuenta de eso y dijo que ella siempre era hermosa. Franca, sincera y llena de confianza. Y en realidad, lo que digan los demás no importa. Ella le preguntó a Isaac por qué actuaba así, si le pasaba algo. Se sentía confundida. Isaac dijo que ya era suficiente y que esperaba verla pronto con una nueva imagen. Como había dicho antes, no era por ella. Unos días después, Lydia visitó a Isaac llevando por primera vez un vestido color flor de cerezo. Después de la primavera, llega la estación de las lluvias. Isaac continuó trabajando en el jardín. Se dio cuenta de que parecía que iba a llover. Debido a su afinidad con la magia de agua, podía sentir la lluvia que se acercaba. Estaba un poco preocupado, ya que parecía que venía una gran tormenta. Su padre dijo que probablemente no volverían a casa pronto. Cuando la tormenta comenzó, los jardineros se refugiaron en una pequeña cabaña. Si algo le pasaba al jardín, podrían intervenir de inmediato. Isaac dijo que, si eso ocurría, debía avisarle a su madre que pasarían la noche fuera. Juntó las manos y creó una paloma, la forma más simple de magia de viento. Se desvanecería al llegar, pero duraría lo suficiente como para incluir un mensaje. En este mundo, Isaac no está limitado solo al elemento con el que tiene afinidad. Pero usar magia sigue siendo mucho más fácil si usas el sistema correcto. Para mantener el equilibrio, practicaba no solo magia de agua, sino también otros elementos, lo que le permitía usar magia de viento. Incluso podía hacer que fuera difícil para otros detectarla. Es como un minijuego atómico que hasta tu hermana pequeña podría jugar. Pero no es fácil entenderlo de verdad. Aquí, los elementos de rol están diseñados con gran detalle. Hasta hacer crecer la hierba tiene sus propias habilidades. Cuando jugaba a videojuegos, no le interesaban mucho los detalles, así que prácticamente lo ha olvidado todo. Lydia lo llamó, y él se giró y le dijo que tuviera cuidado porque caían hojas y ramas. Ella preguntó qué estaban haciendo, e Isaac explicó que estaban podando las ramas para que el árbol no se inclinara hacia un lado.
Ella preguntó si las ramas se podían usar para leña, e Isaac dijo que no. Dijo que estaba a punto de llover de nuevo. Lidia preguntó cómo lo sabía. Isaac explicó que tenía una inclinación por la magia de agua. Le preguntó si nunca se lo había dicho antes, y Lidia dijo que era la primera vez que lo oía. Isaac dijo que había cosas más importantes que hacer en ese momento, y que debía darse prisa en entrar antes de mojarse. Tenía algo más que decirle, y Lidia escuchó atentamente. Dijo que se quedarían en las dependencias exteriores esa noche, ya que la lluvia pararía pronto, así que si necesitaba encontrarlo, podía ir allí. Lidia se sorprendió y preguntó si había oído mal que él seguiría aquí después del atardecer. Él tenía razón. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Lidia sonrió y dijo que enviaría a alguien a buscarlo después de la cena. Se fue, prometiendo volver a verlo. Isaac se preguntó si Lidia se estaba emocionando demasiado, y por un momento incluso pensó que estaba en problemas. Parecía que esta sería la primera vez que conocería a su familia, así que debía arreglarse, lavarse la cara y ponerse ropa más presentable. Pero primero necesitaba preparar la cena. Tendrían que cocinar todo ellos mismos. Su madre se encargaría de las tareas del hogar, su padre se ocuparía de todos los trabajos pesados y él intentaría ayudar a su madre tanto como fuera posible. No es que su padre no sepa cocinar, pero como aprendió de su madre, la comida de su madre es claramente mejor. Desafortunadamente, solo su padre podía encargarse de los trabajos pesados. Le había dicho a su madre que cuando creciera, la ayudaría a cargar cosas. Ella le había dicho que no podía esperar, así que él debía trabajar y ayudar en todo lo que pudiera. En su vida anterior, solo era un estudiante ordinario, que ayudaba a sus padres en el restaurante familiar, encontrar un trabajo normal. Comen comida corriente y tienen trabajos extra para ahorrar dinero. No fue a la mejor universidad porque no siempre se esforzó al máximo. Su mayor arrepentimiento fue su complacencia y autosatisfacción. Aunque murió en un accidente, la verdad es que le habían diagnosticado cáncer mientras buscaba trabajo. Se vio obligado a someterse a un examen médico. Entonces, le informaron que estaba en la fase terminal de su enfermedad y que solo le quedaban 3 meses de vida. Cayó en la desesperación, sin saber cómo decírselo a su familia y amigos. Ni siquiera se dio cuenta de la lluvia, y mucho menos del coche que se dirigía a toda velocidad hacia él. Murió 3 meses antes de la fecha prevista. Para ser sincero, siempre respetó a su terco padre, que había trabajado duro toda su vida. Así que decidió que sería más fácil tomar el camino más sencillo y heredar el restaurante. Desde el principio fue como un plan B. Solo después de su muerte se dio cuenta de lo insignificante que era en comparación con su padre. Después de renacer, resolvió vivir una vida sin remordimientos. Independientemente de lo que piensen los demás, estará orgulloso de lo que hace. Los recuerdos de su vida pasada le han ayudado a tomar sus propias decisiones sobre todo. Su padre bajó las escaleras, le dio una palmadita en la cabeza, lo abrazó y le dijo que se diera prisa porque los truenos habían comenzado a retumbar. Levantó al niño sobre sus hombros y corrió a casa. El viento soplaba con fuerza. El padre corrió rápidamente por el jardín. Isaac se sintió emocionado. Le dijo a su padre que se le había olvidado por completo y le pidió que se detuviera en la cocina. Isaac abrazó a su padre con fuerza y le agradeció por todo. Su padre sonrió feliz y corrió aún más rápido. Se acercaron a la dependencia. Isaac se preguntó si la dependencia del jardinero era realmente así. Era mucho más bonita que su propia casa. Había oído que este lugar fue construido en tiempos del abuelo del duque, por lo que esperaba ver una choza en ruinas. Ahora estaba realmente asombrado. Casi había olvidado que de verdad quería descansar, pero le había prometido a Lidia que la visitaría. Le dijo a su padre que podía tomar un baño primero, ya que él todavía tenía algo que hacer. Afuera empezó a llover. Después de que él y su padre cenaran, Isaac fue a ducharse. Mientras se duchaba, oyó que llamaban a la puerta. Su padre abrió la puerta y vio al mayordomo de pie bajo un paraguas. Dijo que la señorita estaba esperando a Isaac. Isaac gritó feliz que iría enseguida. Se envolvió una bufanda en la cabeza. Su padre le secó el pelo con la bufanda y le dijo que recordara buscar un impermeable. Encontró un impermeable y se lo puso a Isaac. Isaac le dio las gracias a su padre y se fue al palacio.
Estaba sentado en un gran sofá en el vestíbulo, donde le habían pedido que esperara a que llamaran a la señorita. Se sentía un poco incómodo. Se preguntó si eran tan amables con todos los plebeyos. No podía imaginar qué estarían pensando los sirvientes, como el mayordomo del duque, o la doncella personal de Lidia. Lidia entró en la habitación con su doncella, Catherine. Le agradeció a Isaac por esperar. Lidia presentó a Catherine como Catherine von Lehar. Él inclinó la cabeza y se disculpó por su falta de entendimiento. Lidia se lo presentó a ella diciendo: «Este es Isaac Baumgartner, el aprendiz de jardinero». La doncella dijo que su nombre era Catherine y que servía a la señorita Lidia. Isaac estaba encantado de conocerla. La chica le dijo que podía llamarla simplemente Catherine. Isaac dijo que se sentía afortunado de haber probado un té preparado por ella. La señorita siempre elogiaba tanto su té que de verdad quería probarlo. Lidia se enfadó y le dijo que dejara de decir tonterías. Isaac le dijo que no se avergonzara, porque ella a menudo contaba historias divertidas sobre Catherine, sobre cómo hacía té con hojas extrañas, que ya no le tenía miedo y había empezado a sonreírle. Lidia preguntó por qué decía eso, y le dio un golpecito suave a Isaac en el hombro. Él preguntó si no le gustaba Catherine. Lidia le dijo que se callara. Catherine, observándolos, se rió entre dientes y dijo que parecían amigos muy cercanos. Lidia declaró que no le importaba en absoluto. Isaac pensó que no parecía molesta en absoluto por la risa de Catherine. Como de costumbre, todas sus emociones eran claramente visibles en su rostro. Lidia preguntó qué le había pasado en el pelo. Él comentó que su padre había tratado de secarle el cabello después del baño. Lidia dijo que apreciaba el cuidado que ponía en su apariencia, pero que aún no era suficiente. Él respondió que no quería hacerla esperar más. Lidia le contestó que no había excusas y pidió a Catherine que, cuando terminara de preparar el té y estuviera libre, le llevara un peine. Ella obedeció y trajo un peine. Mientras Isaac sorbía su té, Lidia le peinaba el pelo con suavidad. Él preguntó si el té de ella se había enfriado, pero Lidia respondió que el té de Catherine seguía siendo excelente incluso cuando se enfriaba. Después de peinarle el pelo, ella dijo que así se veía mucho mejor. Él le preguntó qué había traído. Lidia recordó de repente y explicó que quería mostrarle su libro de ilustraciones favorito, un libro sobre dragones. Ella preguntó si eso era demasiado infantil para él. Isaac lo negó de inmediato, pero admitió que no sabía leer. El nivel de alfabetización de la gente común era claramente muy limitado. Solo podía reconocer algunas palabras sencillas. El ambiente se quedó en silencio por un momento. Luego él dijo que, si ese era el caso, ella debería leérselo. No le gustaba que Lidia estuviera triste o arrepentida por algo que a él realmente no le importaba. Se sentaron juntos y Lidia le leyó el libro en voz alta. Isaac dijo que estaría muy feliz si Lidia le enseñara el alfabeto. Lidia sonrió y dijo que si no se podía hacer otra cosa, entonces enseñarle sería la única opción. La pequeña era adorable. Afuera llovía. Lidia fue sola a la cabaña del jardinero. Isaac, sorprendido, le preguntó qué hacía allí. Lidia explicó que él una vez había dicho que no tenía nada que hacer cuando llovía, así que hoy ella le enseñaría. Isaac pensó que quizás ella tampoco tenía nada que hacer. Les mostró dónde descansar y les dijo que esperaran, y que si tenían curiosidad, podían echar un vistazo. Un poco después, regresó con las tazas de té y se disculpó por la espera. Lidia le preguntó con severidad si creía que podía comportarse con tanto descaro. Mientras esperaba, Lidia caminaba inquieta, curioseando todo a su alrededor. Una curiosidad que parecía consumirla. Isaac dijo que no estaba seguro de si les gustaría, pero esperaba que probaran el té de hierbas. El té estaba hecho con hierbas cultivadas en el huerto de la cocina, usando la receta especial de su madre. Las chicas probaron el té y dijeron que estaba delicioso. Isaac dijo que su madre se pondría muy contenta al oír eso. Lidia comentó que por muy buenas que fueran las hierbas, lo importante era la forma de preparar el té, y que debía aceptar el cumplido como es debido. Isaac se sintió elogiado, pero Lidia dijo que el té de Catherine era definitivamente mejor. Isaac sugirió que no compararan, ya que Catherine era la verdadera maestra. Lidia dijo que ahora era el momento de volver al asunto principal. Luego sacó un sobre de su manga
y le dijo que lo abriera de inmediato. Lo abrió y descubrió que era el alfabeto del país de Arbentroat. La primera página estaba en mayúsculas. La segunda página estaba en minúsculas. Ciertamente, señorita Lidia, en este mundo, el papel y los utensilios de escritura eran lujos, tanto que un plebeyo como él ni siquiera podría soñar con ellos. Isaac notó que la letra de ella era preciosa. Lidia respondió que era natural. Isaac le pidió que le enseñara a escribir correctamente. Lidia dijo que ni siquiera había pensado en traer papel y pluma. Isaac dijo que no importaba, porque él tenía una forma. Trajo una bandeja de semillero, llena de tierra, un palo de madera y un pequeño rastrillo, y dijo que ahora todo estaba listo. Lidia le preguntó qué pensaba hacer con ellas. Él entonces escribió las palabras en el suelo con un palo de madera, y luego usó un rastrillo para borrarlas. Ese método funcionó, sorprendiendo a Lidia porque no esperaba que él fuera tan listo, y Catherine asintió en señal de aprobación. Isaac sintió que la reacción de ambas era un poco exagerada. Quizás solo a una persona común y corriente se le podría haber ocurrido una idea así. Era evidente que nunca habían usado piedras para dibujar círculos en el suelo y jugar a la rayuela. A Lidia se le debería haber permitido vivir como una niña normal, poder jugar con su prima y otros niños de su edad. Seguro que habría sido muy feliz y le habría encantado, pero el barrio obrero es demasiado peligroso para que entre la señorita, e incluso si quisiera explorar el mundo exterior, el riesgo de que la secuestraran seguiría siendo muy alto. Ojalá fueras lo suficientemente fuerte como para protegerla de todo peligro. Lidia le preguntó en qué estaba pensando, y si pasaba algo malo. Isaac respondió que no pasaba nada, que todo estaba bien, y luego le pidió que cuidara de él, y la llamó maestra. Lidia dijo que esa era la forma correcta de comportarse, así que intentaría enseñarle. Ella sugirió que empezaran a intentar escribir. Isaac aceptó, y al ver a Lidia inclinándose hacia adelante, le sugirió que descansara un rato. Lidia se negó, diciendo que como maestra no podía dormir. Pero tan pronto como terminó de hablar, se bebió todo el té. Luego se apoyó en el hombro de Catherine y se quedó dormida. Ella colocó a Lidia en el sofá, mientras Isaac y Catherine se echaron a reír. Catherine se lo agradeció. Isaac respondió que era él quien debía disculparse por su comportamiento desconsiderado. Esto empeoró las cosas para todos. Catherine dijo que le conmovió que un extraño la hubiera defendido. Y entonces Lidia desató toda su furia contra él. Isaac recordó que no solo Lidia, sino también su padre habían intervenido. Catherine se rió y confesó que no era tan talentosa como sus hermanas y que no podía convertirse en la heredera como su hermano. Perder su trabajo le causaría muchos problemas a la familia. Lidia había dicho una vez que el cabeza de la familia Lehar era un varón, hasta el punto de que ni siquiera tenían tierras propias. En familias como la de ellos, era perfectamente normal que las hijas trabajaran para aristócratas de mayor rango o que contrajeran matrimonios políticos. Debido a sus pecas, el padre de Catherine la repudió y la envió a trabajar. Si la despedían, no sabía qué sería de su vida. Pero ahora sirviendo a la señorita Lidia, Catherine dijo que no podría ser más feliz. Viéndolas ahora, parecen dos hermanas. Ese incidente, por supuesto, ya es cosa del pasado. Isaac dijo que parecía una margarita, y que cuando sonreía, era como una margarita en plena floración. Dijo que nadie se casaría con ella, que su padre claramente tenía un problema en la vista. Ella dijo que no era así, pero Isaac pensó que era algo que debía solucionarse. Lidia murmuró algo entre sueños, e Isaac se dio cuenta de que la señorita estaba profundamente dormida. Catherine explicó que la señorita se había quedado despierta hasta tarde la noche anterior. Isaac preguntó por qué no estaba dormida, y Catherine le explicó que la señorita había estado escribiendo, y que no se rendiría hasta estar satisfecha con el resultado. Isaac guardó los papeles y dijo que se los quedaría. Su padre lo llamó, diciéndole Zack. Entró en la habitación y le dijo que ya era hora. Lidia se despertó. Catherine le dio los buenos días, y ella, medio dormida, se preguntaba por qué lo llamaba Zack. Él le dijo que era su apodo y que podía llamarlo así. Lidia aceptó. Entonces recordó algo y dijo que eso no era correcto. Isaac le preguntó qué estaba diciendo, si algo andaba mal.
Ella respondió que su comportamiento no era propio de la hija de un duque. Isaac le recordó que solía tener una sonrisa muy dulce. Ella le pidió que lo olvidara. El duque escribió una carta y describió a su hija, diciendo que había empezado a despedirlo con una sonrisa en el rostro, muy adorable con su comportamiento tímido, e incluso algo entrañable. El respetuoso mayordomo se dirigió a él y le preguntó si no debería estar trabajando más con las manos que con las palabras. El duque bromeó diciendo que sus manos no estaban hechas para aburrirse, pero el mayordomo señaló que si hubiera estado un poco más callado, podría haber trabajado más rápido. El duque dijo que se moriría si no compartía el amor por su familia con el mundo. ¿Acaso el mayordomo quería que muriera? Él había insistido en que el duque no hablara de esto fuera de la mansión, y ahora tenía que contenerse en su trabajo. El mayordomo dijo que su admiración no tenía límites. El duque estuvo de acuerdo, pues su amor por su familia era infinito. El mayordomo Heinz frunció el ceño al oír esto. Le pidió al duque que considerara su posición y la opinión de los demás. Aunque era un esposo fiel, muchas mujeres intentaron seducirlo sin éxito, y el duque siempre tomaba las decisiones con calma. Con una leve sonrisa, llegó a ser conocido como el Duque de Hielo. Hay otra razón para este apodo. Posee una rara habilidad con los dos elementos, agua y viento, lo que le permite usar magia de hielo. Sus habilidades mágicas superaban con creces las de los humanos comunes. Con tal talento, a la edad de 24 años, se convirtió en el jefe de 3 departamentos: magia, medicina y farmacéutica. Esto le valió el apodo de San Shou Chou, a pesar de su alto estatus. Pero no había rumores maliciosos sobre el duque, lo cual era una señal de su competencia. Pero mucha gente no sabe que el Duque de Hielo en realidad se derrite en el abrazo de su familia. Mientras tuviera a su familia, no le importaba mucho la opinión de los demás. Heinz dijo que cuando Lady Lydia se enteró de lo duro que estaba trabajando, se llenó de alegría y respeto. El duque exclamó que haría lo mejor por su preciosa hija. El duque sonrió y dijo que tenía un asistente maravilloso. Heinz respondió que él era el mayordomo del duque. En ese momento, llamaron a la puerta. Lydia preguntó si su padre estaba allí. El duque respondió que era un ángel que había descendido del cielo, encarnado en su Lydia. Heinz abrió la puerta y dijo que eso era una barbaridad. El duque afirmó que simplemente había dicho la verdad. Le preguntó qué había pasado y por qué había venido a verlo mientras trabajaba. Ella dijo que había oído que no tenía mucho que hacer ese día, así que pensó que podrían visitar a Flora juntos. Solo entonces preguntó si sería una molestia para él. El duque pensó que era una invitación maravillosa. Estaría encantado de pasar tiempo con sus princesas, especialmente ahora que había terminado sus cartas. El mayordomo quiso saber cuándo había terminado sus cartas. Caminaron juntos por el castillo, y el duque se disculpó por estar ocupado todo el día. Lydia dijo que estaba feliz de ver a su padre trabajando tan duro. El duque pensó que se sentía feliz ahora porque había hecho un buen trabajo, y pensó en cómo Denise trabajaba con Isaac. Lydia trajo un libro, y dijo que era para Flora. Su padre le preguntó de nuevo si era demasiado pronto. Lydia respondió que esto era un asunto diferente, y que se lo mostraría más tarde. El duque dijo que lo esperaría con ansias. Entraron en la habitación de Flora y su mamá, y el duque elogió a su esposa, diciendo que seguía tan hermosa como siempre, como una diosa. Lydia se asomó por detrás de él y preguntó si podía entrar. Via vio a Gerald y a Lydia. Via estaba encantada. Estaba segura de que Flora estaría feliz de verlos. El duque se disculpó por llegar tarde, y Via sonrió radiante, diciendo que debía de haber tenido asuntos urgentes. Él entonces dijo que tenía que escribir algunas cartas. Su esposa se dio cuenta de que era cierto, y que era bastante común. El duque explicó que, aunque la naturaleza exigente del trabajo no le traía felicidad, lo único que deseaba era ser necesitado por su esposa. Via sonrió en ese momento. Lydia jugó con Flora y dijo que Flora era adorable. Disfrutaron de su tiempo juntas. El duque sugirió que salieran a pasear tan pronto como dejara de llover. Lydia exclamó emocionada que, si iban, conocía un lugar maravilloso para ver hortensias. Su padre estuvo de acuerdo, diciendo que había hecho un buen trabajo explorando su jardín.
Ella admitió que, últimamente, había estado paseando por allí con frecuencia. Gerlard le preguntó a Bea si alguna vez le había hablado de Isaac. Lydia lanzó un grito de advertencia. Bea explicó que había oído por las doncellas que habían visto a Lydia con un joven aprendiz de jardinero, y que estaba molesta porque Lydia no se lo había contado ella misma. Lydia dijo que era porque temía que su madre se molestara, ya que él era un plebeyo. Bea le preguntó si era un amigo cercano suyo. La pequeña pensó por un momento y luego asintió. Bea dijo que quería conocerlo. Lydia se sintió feliz y aliviada a la vez. Prometió que si Isaac era grosero de alguna manera, ella personalmente lo regañaría. Su madre se dio cuenta de que se habían vuelto lo suficientemente cercanos como para llamarse por apodos. Lydia gritó que su madre lo había entendido todo mal. Gerlard preguntó si debería empezar a ponerse celoso de Isaac, mientras que su madre dijo que debía de ser un chico maravilloso si ella estaba tan preocupada. Lydia gritó que todos lo habían entendido mal. Su madre y su padre se rieron. Mientras hablaba con su padre, Lydia recordó que tenía algo que decirle. Le entregó el libro y le dijo que esto era lo que quería preguntarle. Isaac sugirió que se escribieran en un diario. Sabía que su padre estaba muy ocupado, pero que esto también sería una buena manera para ella de practicar su escritura. Preguntó si era una mala idea. Gerlard agradeció a Dios por haberle dado una hija así. Dijo que estaba encantado y que empezarían su relación hoy mismo. Heinz tomó el diario y dijo que él se encargaría. Gerlard se enojó, diciendo que era un asunto entre él y Lydia. Heinz dijo que no podía dárselo, pero explicó que se lo devolvería cuando tuvieran tiempo. Lydia estuvo de acuerdo porque Gerlard tenía muchas responsabilidades. Heinz se fue, llevándose el diario. Lydia, con lágrimas en los ojos, llamó a su padre para que fueran a pasear como habían prometido. Gerlard estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Isaac estaba en la cocina. Miró a los chefs y les preguntó cómo podía volverse tan fuerte como ellos. Uno de los chefs le preguntó qué le había pasado, si le habían dado una paliza. Isaac respondió que no se había peleado con nadie. El chef, entonces, supuso que debía ser por una chica. Otro chef sintió curiosidad por saber quién era. Otra persona supuso que era una señorita. Otro chef le aconsejó que dejara de soñar despierto. Isaac lo negó de inmediato. El chef entonces supuso que probablemente se trataba de una amiga de la infancia que vivía en la casa de al lado. Isaac pensó que podían decir lo que quisieran, como si cada uno de ellos hubiera tenido novia alguna vez. Él solo quería ser más fuerte. Un chef se rió, le dio una palmada en la espalda y dijo que este pajarito, que acababa de salir del nido, ya quería volar con las águilas. Alguien entró en la habitación y preguntó qué hacían todos allí. Era Heinz. Uno de los chefs dijo que Heinz llegaba en el momento justo. Este muchacho quiere volverse fuerte, así que le pidió al viejo que se encargara de él. Isaac se dio cuenta de que era el mayordomo del duque. Un chef le explicó que el señor Heinz era realmente muy hábil. Comenzó a servir por sugerencia del alto consejo de la Orden de los Caballeros. Heinz le dijo que no lo adulara. Isaac se preguntó si un mayordomo realmente necesitaba ser tan fuerte. ¿Podría ser un mayordomo de combate como en los mangas? Heinz sugirió que hablaran en otro lugar y luego se fue. Se presentó como Heinz von Dreise. El chico respondió que él era Isaac Baumgartner. Heinz dijo que ya lo sabía. Le preguntó por qué el chico quería ser más fuerte. Isaac respondió que quería proteger a Lydia. Heinz se sorprendió. Le pidió a Isaac que imaginara que él y la señorita Lydia caían en manos de un grupo de villanos. ¿Qué haría entonces? Isaac respondió que la tomaría de la mano y saldría corriendo. Heinz le preguntó qué haría si estuviera solo. Isaac respondió que aún así correría. Heinz le preguntó por qué. Isaac respondió que podrían tener armas y posiblemente cómplices, pero sin suficiente información sobre el enemigo. Un niño como él no podría hacer mucho. Por lo tanto, huiría para esconderse o encontrar un lugar seguro. Incluso si estuviera solo, seguiría queriendo proteger a sus seres queridos. Heinz suspiró, diciendo que estaba bien, y luego anunció que Isaac entrenaría con él unas horas cada semana, 1 o 2 veces. Lo programarían para ajustarse al horario de Denise. El trabajo le daba a Isaac algo de ejercicio, pero a su edad podía hacer 50 flexiones,
50 sentadillas, 50 abdominales y correr 5 kilómetros al día. Isaac estaba encantado. Después de un rato, se sentó en el jardín y pensó en lo que realmente quería comer. Desde que comenzó a entrenar, la sensación de hambre había sido constante entre turnos. Antes de comer, juntó las manos y dijo una sola palabra. Justo entonces se acercó Lidia y le preguntó qué había dicho antes de la comida. Después de la comida, Isaac había dicho otra palabra. Lidia le preguntó qué había dicho antes y después de comer. Isaac le explicó que era solo una forma de dar las gracias por la comida. Lidia entonces preguntó qué tipo de gracias se daban. Isaac respondió que agradecían al rey, le daban las gracias por la comida y agradecían a la naturaleza y a la gente. Antes de comer, la gente suele dar las gracias al rey, pero también saben que pueden comer gracias a la gente y a la naturaleza. Lidia dijo que su forma de pensar era bastante inusual. Isaac le explicó que todos en la casa estaban acostumbrados, pero que era una vieja costumbre. Lidia pensó que en realidad era correcto y una buena idea. Isaac sonrió. Lidia le preguntó por qué se reía. Él dijo que simplemente le gustaba la forma en que ella lo escuchaba con tanta atención. Luego le preguntó si había venido solo para eso, o si había surgido algo más. Lidia dijo que su madre quería que fuera a tomar el té a las 3 en punto, así que debía prepararse para entonces. Luego ella se fue corriendo. Isaac se preguntó si debería prepararse para una reprimenda o para otra cosa. Más tarde, Isaac fue a casa de Lidia y se sentaron a la mesa a tomar el té. La madre de Lidia sostenía a la bebé Flora en sus brazos y sonreía. Isaac no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. ¿No debería ser más relajado el ambiente de un té por la tarde? Se sentía incómodo y Lidia parecía un poco avergonzada. Isaac les agradeció la invitación. Estaba realmente impresionado de tener la oportunidad de disfrutar por primera vez del famoso té negro con infusión de frutas. La madre de Lidia se alegró de que lo disfrutara y le dijo que no dudara si quería más, y que también esperaba volver a verlo. Era una lástima que Lidia no los hubiera presentado antes, y deseaba poder ser tan cercana a Isaac como lo era con Gerlard. No era justo que solo el padre de Lidia lo conociera. Isaac dijo que estaría encantado de visitarlos. La madre de Lidia explicó felizmente que gracias a él, Lidia había empezado a usar vestidos de colores que le sentaban mejor. Se dio cuenta de lo bien que se complementaban sus colores. Lidia llevaba un vestido lila, mientras que la duquesa vestía de morado. Recordó la primera vez que conoció a Lidia, cuando llevaba un vestido rojo brillante. La madre de Lidia había dicho que, a pesar de la terquedad de Lidia, fue Isaac quien la había hecho cambiar. Lidia gritó que nadie podía obligarla a cambiar. Isaac se dirigió a la madre de Lidia, llamándola Señora Octavia, pero la madre de Lidia le preguntó si no estaba cansado de decirlo todo el tiempo, y le sugirió que simplemente la llamara Vía. Isaac admitió que a él tampoco le gustaban los nombres largos. Los nombres más cortos eran más fáciles. Pero también se dio cuenta de que Lidia lo miraba con desaprobación. Parecía que no quería que un plebeyo como él llamara a su madre de una forma tan familiar. Octavia le preguntó a Lidia por qué no dejaba que Isaac la llamara Dea si estaba celosa. Lidia insistió en que no lo estaba. Así que su madre dijo que si ese era el caso, entonces que la llamara así, como una gata madre que se burla de su gatita gruñona. Lidia no estaría contenta con eso, pero parecía que él necesitaba llamar a la duquesa por un nombre más simple, aunque no quería molestarla. Le sugirió a la madre que la llamara Madame. Lidia le gritó que dejara de llamar a su madre con ese apodo tan extraño. La madre de Lidia se rió y dijo que le gustaba el nombre. Lidia se sonrojó de nuevo. Isaac le dijo a Lidia que le pasara la taza. Pero Lidia dijo que él ya tenía su propia taza. Isaac insistió y le preguntó si de verdad era tan difícil. Finalmente, Lidia le entregó una taza de té y él se lo agradeció. Sostuvo la taza en la mano durante unos minutos. Antes de devolvérsela a Lidia, Lidia tomó un sorbo y notó que el té se había enfriado. Le preguntó cómo se había enfriado el té tan rápido si antes estaba caliente. Isaac le explicó que solo había enfriado el té usando magia, y luego le preguntó a Lidia si le gustaba el té helado y si de verdad la hacía sentir relajada.
Lidia entonces le preguntó cómo se las arreglaba para usar magia en silencio, especialmente la magia de hielo. ¿Acaso tenía un don para usar 2 elementos? Isaac lo negó, diciendo que solo podía usar elementos distintos al suyo de forma limitada. Después del agua, todo su maná restante se canalizaba en el viento. Bia dijo que era la primera vez que veía a alguien usar magia fuera de sus habilidades elementales. Lidia preguntó por qué lo hacía sin emitir ningún sonido. ¿Cómo podía usar la magia sin invocar su nombre? Isaac le explicó que simplemente les estaba pidiendo ayuda a los espíritus. Lidia preguntó cómo podían ayudarle, en lugar de invocarlos con su propio poder. Isaac respondió que él no tenía el poder para invocarlos, ni siquiera podía verlos. Bia explicó que el estatus de la nobleza dependía de la cantidad de maná que pudieran usar para invocar y controlar a los espíritus. Por lo tanto, la idea de que los espíritus pudieran ayudar por sí mismos era inimaginable. Isaac dijo que no lo sabía, pero que pensaba que había muchos problemas con esta clase aristocrática. Preguntó si estaba siendo extraño. Bia y Lidia dijeron que esa no era la palabra correcta. A Isaac le pareció que Lidia estaba bien, y Bia pensó lo mismo. Su madre y su padre no le habían dicho nada parecido, así que él no creía que fuera extraño. Lidia sintió curiosidad, así que le preguntó cómo conseguía que los espíritus lo ayudaran. Isaac dijo que estaban acostumbrados. Lidia no entendió a qué se refería con que estaban acostumbrados. Isaac le explicó que se requería respeto. A los espíritus les gustaba que se les mostrara respeto. Lidia se preguntó si eso era todo. Isaac añadió que las ofrendas también eran necesarias. Lidia preguntó cuáles eran las ofrendas. Isaac la miró de reojo. Cuando era muy pequeño, su madre le había hablado de los espíritus. No podía verlos, pero cuando intentó averiguar si los espíritus comían dulces, descubrió que sí. Había 3 galletas en el plato. Isaac cerró los ojos y juntó las manos. Y cuando abrió los ojos, vio que la galleta había sido mordida. Lidia y Bia se sorprendieron. Les preguntó si veían espíritus, y dijo que era curioso que compartir dulces con ellos se hubiera convertido en una costumbre. Lidia dijo que era increíble. Isaac le sugirió que lo intentara. Solo tienes que pensar que se lo estás ofreciendo a ellos, y lo entenderán. Lidia aceptó, cerró los ojos, juntó las manos, inclinó la cabeza y luego abrió los ojos. Y vio al pequeño espíritu comiéndose sus galletas. Lidia se sorprendió de haberlo logrado. Mi madre se rió y dijo que sería extraño que el espíritu engordara, así que era mejor no darles demasiado. Terminaron el té, y mi madre admitió que estaba realmente contenta de que Isaac estuviera allí. Isaac preguntó si podía cargar a la pequeña Flora. Su madre aceptó, diciendo que había estado sosteniendo a Flora desde que comenzó la ceremonia del té, así que ya no sentía las manos. Le dio las gracias a Isaac y le entregó a Flora. Lidia exclamó que ella también quería cargar a Flora. Isaac le dijo que debía esperar hasta que Flora aprendiera a sostener la cabeza. A Lidia le pareció injusto, y le preguntó si tenía hermanos, ya que no parecía acostumbrado. Dijo que era hijo único. En las familias vecinas, ambos padres solían trabajar, así que a menudo le dejaban a los niños a su cuidado. Los vecinos le pedían con frecuencia que cuidara de sus hijos. Bia sonrió y dijo que sería un yerno maravilloso. Isaac no entendió lo que estaba diciendo, y Bia volvió a reírse, diciéndole que la ignorara, y que simplemente la ayudara con naturalidad. Isaac le dio las gracias, y se dio cuenta de que frente a él había un plato vacío, detrás unas cuantas galletas, y en sus brazos estaba la hermana de Lidia. Sabía que estaba atrapado, y miró a Lidia con una expresión inquisitiva. Lidia le preguntó qué quería de ella. Él le pidió una galleta. Lidia se sonrojó. Isaac se dio cuenta de que tenía tanta hambre que había dicho una tontería. Se disculpó y explicó que era por culpa de Flora. Lidia le dio una galleta. Él abrió la boca y Lidia le metió la galleta dentro. Le dio un mordisco, se la comió y le dio las gracias a Lidia. Ella le dio otra, e Isaac preguntó si no le importaba. Lidia asintió. Él le dio las gracias y se comió otro trozo de pastel. Pensó que tendría que traerle algo para agradecérselo la próxima vez. Salió a la calle. Fue reconocido por los niños de la calle. Le preguntaron si tenía trabajo que hacer y lo invitaron a jugar. Dijo que era su día libre.
Una niña pequeña le preguntó qué acababa de hacer. Isaac explicó que había estado entrenando para mejorar su fuerza y cumplir con los estándares de Heinz. Alguien sonrió con desdén y dijo que era débil y flacucho. Isaac explicó que acababa de empezar. La niña le preguntó por qué había comenzado a entrenar tan de repente. Isaac no sabía la razón principal. La niña informó que olía el perfume de una chica, la hija única de una familia de clase trabajadora. El nombre de la niña era María. Una niña de 4 años no debería decir eso. Empezaron a reír, diciendo que había dado en el clavo. Isaac, acusado de ser un mujeriego, replicó: ¿Y qué? Les preguntó a los otros chicos si ellos no querían también proteger a sus madres y hermanas. Así que, ¿qué había de malo en volverse más fuerte por una mujer? Un chico que trabaja en la clase obrera, Johan, dice que se volverá fuerte por su madre. Paul dijo que se desharía del novio de su hermana. Johan sugirió que jugaran de noche para hacerse más fuertes. Isaac dijo que no podía, que su madre tenía mucho trabajo. María se sintió culpable, pero decidió que se haría la tonta. Solo por esta vez. Isaac le preguntó de qué estaba hablando. Luego fue a casa y le preguntó a su madre si le había encargado algo más y si podía coger un poco más de harina y huevos. Cuando su madre le preguntó por qué, Isaac le dijo que quería hacer galletas para llevárselas a Lidia. Le habían ofrecido té y pastas, así que quería tener un detalle con ellos para agradecérselo a Lidia. Su madre se sorprendió al oírle hablar de la hija del duque. Le preguntó cómo era la niña. Isaac le explicó que cambiaba de humor constantemente, pero que también era muy dulce y encantadora. Su madre comentó que, en efecto, era hijo de su padre, y luego le preguntó si sabía por qué se había casado con él. No hablaba mucho, pero siempre era dulce y encantador, y a menudo le compraba cosas. Por eso se enamoró de él. Así que le dijo a Isaac que tuviera cuidado. Él le preguntó con qué debía tener cuidado. Su madre le explicó que no debía decir cosas que pudieran malinterpretarse. Isaac respondió que él solo decía lo que pensaba de verdad. Su madre pensó que ese era precisamente el problema. Lo llevó de compras y le permitió coger algunos huevos y un poco de harina. Isaac salió y decidió ir primero a por los huevos. Entonces vio unas patatas y oyó a la gente hablar de algo. Estaban mirando algo, una luz extraña. Nadie entendía qué era lo que brillaba allí. Isaac se abrió paso hasta el frente y también vio un destello de luz. Allí había un niño de pie. El pelo rubio era raro entre los plebeyos, así que probablemente era un noble. Isaac le preguntó al niño si se había perdido, pero este no dijo nada. Isaac volvió a preguntar, pero el niño permaneció en silencio un momento antes de hablar por fin, diciendo que había salido a propósito, pero que ahora no sabía el camino a casa, así que probablemente sí que estaba perdido. Todo a su alrededor brillaba y deslumbraba. Isaac dijo que algo debía de ir mal. La luz era tan fuerte que la gente tenía que entrecerrar los ojos para ver. El niño se disculpó. Isaac se quitó el sombrero y se lo puso en la cabeza al niño, diciéndole que no hacía falta que se disculpara, que simplemente no le gustaban las cosas demasiado extrañas, pero que con el sombrero estaría mucho más cómodo. Isaac tomó la mano del niño y lo invitó a acompañarlo. El niño preguntó a dónde iban. Isaac le explicó que en la calle principal podrían encontrar a alguien que el niño conociera, ya que él también iba a reunirse con un conocido. Dijo que, en realidad, le habían dicho que si pasaba algo, fuera a la plaza de la fuente. Isaac propuso ir para allá. Empezó a caminar, llevando al niño consigo. El niño le preguntó entonces cómo sabía que era un noble. Isaac le explicó que era obvio por su ropa, pero el niño dijo que había comprado a propósito el atuendo más sencillo, sin flecos ni adornos. La Isaac le dijo que debería llevar una peluca, ya que los plebeyos rara vez tienen el pelo rubio. El niño dijo que tendría más cuidado la próxima vez. Isaac le ofreció prestarle su ropa si la necesitaba de nuevo, que solo tenía que pedírsela. El niño preguntó si era verdad, y luego dijo que se suponía que no debía relacionarse con plebeyos. Entonces a Isaac le reveló que se llamaba Isaac. Su padre, Denis, era jardinero, así que con la excusa de que necesitaba verlo, sería más fácil encontrarlo. El niño recordó que conocía al jardinero del duque. Inmediatamente elogió a Isaac por ser muy inteligente. Isaac le dijo que no lo mirara fijamente, que era demasiado deslumbrante. Isaac dijo que debería haberse molestado,
porque ese niño era sospechosamente extraño, demasiado amable, hasta el punto de que Lidia se habría puesto a gritar. El niño le explicó que su padre le había enseñado a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Dijo que era importante mantener la mente abierta a cosas nuevas. Por eso había venido hoy, para observar la vida de la gente corriente. Se acordó de Lidia, quien, a pesar de pertenecer a la alta nobleza, todavía era demasiado joven para enfrentarse a las miradas de odio y desprecio. Isaac le dijo al niño que estaba rodeado de adultos, y que por lo tanto, los niños de familias aristocráticas no podían vivir como niños normales. El niño le preguntó cómo sabía eso, e Isaac respondió que su tono era demasiado maduro, y que debería tener más amigos y jugar más. El niño se quedó pensando en la palabra amigos. Entonces le estrechó la mano a Isaac y le preguntó si podían ser amigos. Isaac sonrió de oreja a oreja, pero se negó. No solo porque el chico era demasiado llamativo, sino también por otras cosas que le molestaban. No le gustaba su apariencia, ni tampoco su forma de pensar tan adulta, como si fuera algo necesario. El niño se rió, diciendo que nunca esperó que lo rechazaran tan duramente solo por su apariencia. Isaac se dio cuenta de que ese niño era, en efecto, muy extraño. El niño volvió a reír, diciendo que nadie se lo había dicho nunca, y de repente recordó que no se había presentado. Se quitó el sombrero y dijo que se llamaba Leo. Isaac dijo que era demasiado deslumbrante y que eso le molestaba. Tiró de Leo y ambos corrieron por la calle, cuando de repente vieron unas hortensias en plena floración. Pero algo no anda bien. Las hortensias blancas son muy raras. Era la primera vez que Isaac las veía en este país. Estas flores pueden cambiar de color dependiendo de su proximidad a elementos mágicos. Suelen ser naranjas por la influencia del elemento tierra, o azules por el elemento agua. Un anciano dueño de una floristería dijo una vez que el Ministerio de Magia le había encargado investigar la relación entre los colores de las hortensias y los elementos, para así aumentar su diversidad. Leo asintió, diciendo que sabía que eran raras, pero preguntó qué elemento las volvía blancas. Isaac no tuvo tiempo de responder. Entonces la puerta se abrió de golpe. Una niña asomó la cabeza y preguntó qué querían de su familia. Isaac vio la expresión de asombro en el rostro de Leo mientras contemplaba a la niña, y no entendía por qué el chico estaba tan impactado. La niña era muy mona, pero Leo no parecía una persona normal que acabara de salir de un circo. Isaac inclinó la cabeza a modo de disculpa, explicando que era un aprendiz de jardinero y que esas flores eran realmente raras. La pequeña le preguntó entonces por qué las flores eran raras. Isaac le preguntó si en su casa siempre había hortensias blancas como esas todos los años, y quién las cuidaba. La niña respondió que lo hacía ella misma. Isaac sintió como si la hubiera acorralado con una serie de preguntas, como si estuviera mordisqueando la timidez de un animalito. Le acarició suavemente la cabeza a la pequeña, explicándole que era la primera vez que veía hortensias blancas, y que solo quería saber cómo se cultivaban. Eran realmente hermosas. La niña tembló de miedo, y luego balbuceó que solo estaba regando las plantas. Isaac se sorprendió, y entonces se dio cuenta de que esta niña era aún más especial de lo que había pensado. Se giró hacia Leo y le preguntó qué le pasaba. Luego le dio una palmadita en la nuca, preguntándole por qué actuaba de forma tan extraña. Leo dijo que no era nada, y le pidió que no se preocupara. Isaac le dio las gracias a la niña por enseñarles las hermosas flores, y luego le dijo a Leo que se fueran. La niña inclinó la cabeza, diciendo que siempre serían bienvenidos. Se despidió con la mano. Isaac pensó para sí que tal vez debería preguntar por el elemento de la niña, pero Leo dijo que no era necesario. Posee una cantidad inmensa de poder mágico. La flor no reaccionó a la tierra, sino a su propio poder mágico. Esto significaba que su magia superaba un cierto umbral, lo cual era extremadamente raro entre la gente común. Isaac preguntó cuál era su elemento. Leo respondió que nunca antes había visto algo así, pero que podría ser luz o alguna otra cosa. Un joven llegó corriendo desde la esquina, sin aliento, y gritando que por fin los había encontrado. Le preguntó a Leo dónde había estado y por qué no lo había visto hasta ahora. Miró a Isaac y preguntó quién acompañaba a Leo. Leo dijo que era su escolta. Luego se dirigió a Isaac y le pidió permiso para presentarlos. Dijo que este era su hermano. Isaac pensó para sí
que no se parecían en nada. Mateusz le agradeció a Isaac por ayudar a encontrar a su hermano menor, diciendo que el chico lo había asustado de muerte. Isaac pensó para sus adentros que definitivamente no eran hermanos. Mateusz se ofreció a darle las gracias, pero Isaac se negó, pensando que el hombre probablemente era un sirviente o un guardaespaldas. Dijo que aún tenía que ir de compras y que ya se iba. A Isaac le quitó el sombrero de la cabeza a Leo, diciendo que era suyo. Se lo puso, se despidió de Leo y se marchó. Agitó la mano en señal de despedida, prometiendo que volverían a verse. Pero también me preguntaba si Leo querría seguir conociéndome, porque ese chico es demasiado extraño como para intimar con él. La tarea inmediata es comprar patatas y huevos, y luego cuando lleguemos a casa, hornearemos galletas para la señorita. Mientras tanto, Lidia estaba en la cocina, y el chef se negaba a que le ayudara. Ella preguntó por qué a Isaac sí se lo permitían, y a ella no. El chef respondió que había una diferencia entre ella y el chico. No pasaría nada si él se lastimara un poco, pero si ella salía herida, él se metería en un gran problema. Lidia dijo que lo entendía. Luego salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El chef pensó para sí que la señorita realmente había cambiado desde que apareció aquel estudiante. Lidia se preguntó cómo podría agradecérselo si no podía hornear el pastel ella misma. Esa tarde volvieron a encontrarse. Isaac le dio una bolsa a Lidia y le dijo que la cogiera. Ella preguntó qué había dentro, y él le recordó que ella solía darle galletas con cada té, así que había preparado algunas en casa como agradecimiento. Dijo que habían salido del horno un poco grandes, que tal vez no fueran muy cómodas de comer, pero que le haría feliz que las probara y le dijera qué tal sabían. Lidia le dio un bocado y lo elogió. Estaba delicioso, diferente a los pasteles de la tienda, con un sabor único y maravilloso. Estaba sorprendida de que Isaac pudiera hacer algo tan bueno. Cuando él le preguntó si le gustaba, Lidia se quedó en silencio, pensando para sus adentros que tenía que corresponderle sí o sí. Pero se preguntaba qué le gustaría a Isaac. Lo único que sabía era que le gustaba la jardinería. Valoraba mucho la opinión de su padre y se ponía muy feliz cuando comía. Y odia las cosas brillantes. Eso es todo. En realidad, no sabía casi nada sobre Isaac. Pensó que él no diría nada sobre sí mismo y que no respondería a menos que ella le preguntara. Así que no era su culpa no saber nada de él. Estaba decidida a averiguar todo lo que necesitaba saber. Entonces Lidia fue al jardín de Isaac. Él le preguntó a su padre si podía acompañarla. Luego la tomó de la mano y tiró de ella. Lidia preguntó a dónde iban. Isaac le dijo que simplemente lo siguiera, que llegarían pronto. Le apretó la mano con más fuerza. Lidia sintió que la mano de él era más cálida y grande que la suya. Ya casi llegaban, solo un poco más. Se acercaron a un matorral espeso. Isaac la llamó para que lo siguiera y le dijo que se diera prisa. Lidia no podía imaginarse tener que cruzar por ahí, pero siguió trepando, aunque se preguntaba por qué una dama noble tenía que escalar así. Isaac le dijo que ya casi estaba. Algo muy brillante resplandecía frente a ella, haciendo que entrecerrara los ojos. Isaac señaló una magnífica fuente y dijo que era suya. Lidia se preguntó si el jardín había tenido alguna vez esa fuente. Isaac le explicó que su abuelo y su padre habían entrenado aquí cuando eran estudiantes y que ahora su padre le permitía tener un lugar para aprender. Aquí es donde una generación de jardineros aprendió su oficio. Hay tantas cosas que quiere probar, así que usará sus ahorros para comprar semillas. Lidia le preguntó si no había problema con que le hubiera contado todo eso, ya que supuso que sería un secreto. Dijo que suplicar no ayudaría, y preguntó si era posible convertir el lugar en un jardín que a ella le gustara. Isaac le pidió que lo mantuviera en secreto, ya que ya había recibido mucho de ella. Le dio las gracias a Lidia y le prometió que este sería un lugar maravilloso. Isaac dijo que este era el mejor regalo de cumpleaños que había recibido de su padre. Lidia le preguntó cuándo era su cumpleaños, e Isaac respondió que en mayo. Lidia se dio cuenta de que eso también fue hace un mes. Le preguntó qué le gustaría de regalo. Isaac dijo que ya había recibido demasiado de ella. La carta que ella escribió a mano lo hizo muy feliz. Era su tesoro. Además, siempre se sentía feliz cuando la veía sonreír. Lidia sonrió y le deseó un feliz cumpleaños. Le estaba sonriendo en ese mismo momento. Isaac le dio las gracias.
Lydia e Isaac están leyendo libros. Lydia dijo que leía sin ninguna expresión, que tenía que ponerle sentimiento, que hasta Catherine lo hacía mejor que él. Él le preguntó si no podía leer ella sola, pero Lydia respondió que no. Así no aprendería nada. Lydia le dio el libro a Isaac y le dijo que leerían ese a continuación. Isaac dijo que esperaba que siguieran leyendo en serio, que se sentía cansado, hojeó el libro y dijo que todos sus libros eran sobre príncipes. Lydia le explicó que era porque trataban sobre romper maldiciones y derrotar espíritus malignos, lo cual era bastante romántico. Isaac preguntó por qué todos tenían el pelo brillante. Ella le explicó que eso era característico de la familia real. Isaac recordó que el pelo del duque también era brillante. Lydia le explicó que su abuela materna, era una reina y por lo tanto siempre tenía una apariencia noble, razón por la cual el duque irradiaba tal resplandor. En cuanto a ella, su cabello era mucho más hermoso que ese brillo, y no le lastimaba los ojos. Isaac asintió y comenzó a leer. Esta vez, intentaría ponerle más emoción a su lectura. Lydia se enfadó y le dijo que tendría que leer por el resto de su vida, hasta el fin de los siglos, de la misma forma monótona. Catherine se rió y preguntó si solo era una maldición. Catherine le dice a Lydia que Vía la está llamando. Lydia entra en la habitación de su madre y le pregunta de qué quiere hablar con ella. Vía le informó a su hija que había recibido una invitación. Isaac estaba arrancando malas hierbas en el jardín. El calor era insoportable y no podía escapar de ellas. El trabajo parecía no tener fin. Deseó tener un ayudante. La propiedad no era heredada, por eso era tan grande en la capital. Decían que era una verdadera prueba para los jardineros, aquellos que querían trabajar sin supervisión cercana, así que él era el único aprendiz. Pensó que tal vez cantar podría levantarle el ánimo. En su vida anterior, su hermana mayor solía obligarlo a cantar karaoke con ella. Lydia se le acercó y le dijo que a los espíritus les gustaban mucho las canciones. Isaac le preguntó si podía verlos allí. Él no podía verlos, pero podía sentir su presencia, un espíritu jugando detrás de su cabeza. Lydia se lo confirmó y le preguntó qué canción acababa de silbar. ¿Era una canción de guerra o una ópera? Isaac respondió que era una canción de anime. Lydia preguntó qué era el anime, y él dijo que su hermana se la había enseñado, así que no estaba muy seguro, pero que sonaba como una canción que se canta durante una batalla. Lydia entonces le preguntó de qué hermana hablaba, si no era hijo único. Isaac se sobresaltó y soltó sin pensar que ella venía de una vida anterior, por lo que era como una hermana mayor para él. Lydia se dio cuenta de que él tenía a una persona así en su vida. Isaac no sabía decir si estaba enfadada o no. Le preguntó qué había pasado y qué quería decirle. Ella sacó un sobre, diciendo que había recibido una invitación que su madre le había dado ese día. Es una invitación para la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero. Isaac se sorprendió y le deseó buena suerte. Por fin, tenía la oportunidad de conocer al príncipe en su entorno natural. Pero ahora no era momento de preocuparse por eso. Esta será su primera aparición pública, su debut en la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero, y ni siquiera sabe bailar bien. Isaac le aseguró que todo saldría bien. Ella preguntó cómo podría salir todo bien. Isaac le dijo que ella era maravillosa, que todo saldría bien. Era la hija más preciada del duque. Lydia volvió a preguntar si eso era verdad y si sus padres no se decepcionarían. Isaac dijo que estarían orgullosos de ella. Lydia entonces preguntó, ¿de verdad todo saldrá bien? Él le dijo que no se preocupara y que simplemente fuera ella misma. Ella le preguntó si de verdad lo decía en serio. Isaac dijo que no había nada de qué preocuparse, que solo era un poco peculiar. Lydia contestó que eso no era un cumplido. Isaac no estaba acostumbrado a ver a Lydia así. Estaba tan nerviosa que Isaac tuvo que recordarle que disfrutara de la fiesta. Lydia lo tomó de la mano, pidiéndole que fuera con ella. Parecía realmente preocupada. Isaac le recordó que el duque también estaría allí, pero Lydia le dijo que se sentiría más tranquila si él la acompañaba. Sin embargo, Isaac se negó, pues era un simple plebeyo y no podía ir a un lugar como ese. Ella lo comprendió, y él añadió que, incluso con ropa de etiqueta, no parecería más que un espantapájaros. Lydia se rió y se disculpó por hacerle una petición tan imposible. Él le dijo que no se preocupara más
y le preguntó cuál era el motivo de su inquietud. Ella le explicó que, por su estatus, tendría la oportunidad de bailar con el príncipe heredero, pero su profesor de baile nunca estaba satisfecho con su progreso, así que le preocupaba ser una mala pareja de baile. Solo faltaba un mes para el baile. Isaac le aconsejó que se relajara y le prometió que la ayudaría a prepararse. Pero ella no quería que sus padres se enteraran de sus dificultades. Isaac prometió mantener las lecciones en secreto y dijo que conocía un lugar ideal donde seguro que lo lograrían. Lidia se sorprendió al saber que practicarían baile juntos y en secreto. Isaac llevó a Lidia a un lugar y le preguntó qué le parecía. Una casa de verano abandonada. Lidia estuvo de acuerdo. El lugar era verdaderamente ideal para practicar baile en secreto. La casa estaba junto a un edificio apartado que apenas se usaba, y al estar fuera de temporada, ya no se consideraba realmente una residencia de verano. Isaac creía que todo estaría bien. Lidia le preguntó si intentaba animarla, y de ser así, le pidió que fuera su pareja de baile. Isaac confesó que no sabía bailar, pero Lidia prometió enseñarle lo básico, ya que la mejor pareja es alguien de estatura similar. Isaac dijo que esa no era su intención, pero por Lidia accedió. En otras ocasiones, practicaban combate con Heinz. Cuando la lección terminó, él dijo que era suficiente por ese día. Isaac pensó que ni siquiera estaba sudando. Tal vez porque sus glándulas sudoríparas le habían sido arrebatadas junto con sus emociones. Heinz notó que la postura de Isaac había mejorado significativamente y le preguntó si le quedaban más ejercicios por hacer. Isaac dudó un momento y luego dijo que había empezado a calentar para el entrenamiento con pesas. Heinz se sorprendió y lo animó a seguir así. A partir de entonces, él y Lidia dedicaron a practicar juntos el tiempo que antes usaban para charlar. Durante las lecciones, Isaac siempre llevaba un delantal para no ensuciar el vestido de Lidia. Estudió con diligencia los pasos básicos del vals, y probablemente por eso su postura mejoró. Entonces, un día antes de la hora acordada, le preguntó a Lidia si le estaba siendo de alguna ayuda. Ella respondió que por supuesto, normalmente practicaba sola, pero con él había mejorado claramente como bailarina. Isaac se alegró mucho de oírlo. Aunque Lidia seguía preocupada, él le dijo que las lecciones eran muy útiles y que le estaba muy agradecido. Entonces Isaac dijo que le había preparado un pequeño regalo, como una recompensa para ella, un amuleto de la suerte. Como él no podía ir con ella, le entregaba ese amuleto, hecho con una pequeña rosa del invernadero. Aunque la cinta con la que estaba atado era bastante barata, le dijo que podía tirarlo si no le gustaba. Pero Lidia insistió en que nunca lo tiraría, porque el regalo era maravilloso. Prometió que mañana daría lo mejor de sí misma. Isaac le dijo que no se preocupara demasiado, pues pronto conocería al príncipe. Lidia, por su parte, prometió que todo saldría bien, y que, si algo pasaba, se sentiría más segura con solo pensar en Isaac, como si lo estuviera presentando al mundo. Isaac pensó que Lidia estaba siendo un poco condescendiente, pero ella le aclaró que en realidad era su forma de hacerle un cumplido. Isaac no comprendía del todo los bailes, las fiestas glamurosas ni los lujos que la aristocracia valoraba, pero esperaba que los sentimientos que había depositado en el amuleto pudieran darle fuerzas a Lidia. Deseaba sinceramente que ella pudiera tener el baile más maravilloso con el príncipe en esa fiesta. El padre de Lidia se disculpó con ella, diciendo que deberían haber llegado después de la hora del té. Pero desde que nació Flora, las cosas no son iguales. Lidia le dijo a su padre que no necesitaba disculparse, porque estaba genuinamente feliz de tener otra hermana. Cuando el carruaje se detuvo frente al palacio, el duque extendió su mano e invitó a su hija a bajar del carruaje, dirigiéndose a ella como princesa. Lidia le indicó que decir algo así frente al príncipe heredero no sería muy cortés. Su padre le dio la razón y bromeó con que entonces la llamaría Ángel. Un murmullo se levantó a sus espaldas. La gente a su alrededor comenzó a susurrar que era el duque Ernst, el jefe de los 3 ministerios de la corte. Alguien exclamó que era tan apuesto como decían los rumores. Alguien preguntó quién era la joven que lo acompañaba, diciendo que parecía una linda muñeca. Padre e hija entraron en el palacio entre susurros y murmullos. El duque notó que Lidia no estaba tan nerviosa como había pensado, pero ella respondió que, en realidad,
estaba muy preocupada por cometer un error frente a la familia real. Es solo que, cuando su padre está cerca, se siente más segura. Eso lo hizo sentir orgulloso. Lidia apretó la mano de su padre, y él le dijo que podían marcharse cuando ella quisiera, aunque por él se irían en ese mismo instante. Lidia se percató de que aún no habían felicitado al príncipe. Su padre suspiró, diciendo que no quería que conociera a esa persona. Cuando Lidia preguntó por qué, el duque le explicó que solo había visto al príncipe brevemente una vez, pero por lo que había oído, el príncipe tenía una reputación impecable. A pesar de su corta edad, era increíblemente inteligente y siempre pensaba seriamente en la gente. Se rumoreaba que, si el príncipe seguía así, se convertiría en el rey más sabio. Lidia dijo que había oído que el príncipe tenía un cabello y unos ojos brillantes, pero que lo que más le impresionaba era su extraordinario mundo interior. Su padre asintió, dándole la razón, pero él seguía sin querer que se acercara al príncipe. Al ver la cinta con una rosa en la mano de Lidia, le preguntó por qué nunca la había usado antes. Lidia le explicó que era un amuleto de la suerte. El duque sonrió, comentando que era precioso, y que parecía que Isaac sabía exactamente lo que mejor le sentaba a ella, lo que provocó que Lidia se sonrojara. Usar magia de agua para crear el efecto contrario al de las flores secas es una aplicación fascinante de la magia. Una proeza extremadamente difícil y laboriosa. Model. Su padre dijo que era una especie de magia asombrosa, y que tal vez deberían preguntarle al niño cómo lo hizo. Lidia preguntó por qué, y el duque se dio cuenta de que había sido un poco indiscreto. Comentó que ella tenía un amigo maravilloso, y Lidia asintió, dándole la razón. Mientras padre e hija entraban en el salón, alguien llamó al duque por su nombre y le preguntó si él también había venido hoy. Era Zimbarka, y le preguntó si el duque había acompañado a su hija. Le dijo a Lidia que Zimbarka era el caballero de la Orden Real, y que su nombre completo era Zimbarka von August. Zimbarka expresó que era un honor ser presentado a una joven dama como ella. Lidia se presentó como Lidia von Ernst, y dijo que había oído a su padre mencionar que Zimbarka había dejado su puesto. Zimbarka se rió, diciendo que eso ocurrió cuando todavía estaban bajo su protección. Lidia y una joven que acompañaba a Zimbarka intercambiaron miradas, y él la presentó como su hija, Tordelise. La niña se presentó educadamente como Tordelés, la hija mayor del marqués de August, y dijo que era un honor conocer a la hija del duque de Ernst. El duque sonrió, la halagó diciéndole que parecía un conejito y le dijo que no estuviera tan nerviosa. Zimbarka le dijo inmediatamente al duque que no sedujera a su hija con esa cara, y el duque simplemente se rió, diciendo que él solo seducía a su esposa. Lidia le dijo a Tordelise que esta era la primera vez que tenía la oportunidad de hablar con una joven de su edad, y que estaría encantada de ser su amiga. Tordelise tomó la mano de Lidia y dijo que no merecía el honor de estar con ella. Zimbarka y Gerlard echaron un vistazo por el salón. Estaba claro que el número de hombres y mujeres estaba bastante equilibrado. Si fueran adultos, esta escena podría parecer un poco anticuada. Gerlard dijo que no trajo a Vía, porque Flora era demasiado joven. Zimbarka también dijo que estaba allí porque Tordelise quería conocer a su Alteza. Mientras sonaba la música de bienvenida, cesaron todas las conversaciones, y todos hicieron una reverencia respetuosa. La princesa Gertrude, primera hija, la princesa Germaine, segunda hija, el príncipe Klaus, tercer hijo. Y el rey Traugot apareció en el gran salón. El rey pidió a las damas y caballeros que levantaran la cabeza. Gracias por asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hijo, y espero que todos disfruten de la celebración. Dijo que ya había acaparado demasiado la atención del protagonista del día, así que, sin más dilación, presentó al personaje principal de la ceremonia. Un niño salió, irradiando una luz brillante en todas direcciones. Los invitados aplaudieron al unísono para darles la bienvenida. El niño dijo que su nombre era Roy Leohard, y agradeció a todos por venir a celebrar su cumpleaños con este calor sofocante. Puede que sea joven e inmaduro, pero espera poder ayudar a su padre y beneficiar a todos. Espera que todos usen su fuerza para contribuir al país, y también está agradecido por la oportunidad de conocer a sus compañeros, aquellos que se convertirán en los pilares de la nación en el futuro. Sugirió que discutieran juntos el futuro del reino.
Todos aplaudieron con entusiasmo. Zimbarka se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era cautivar a los demás con su apariencia. Gerlard, sin embargo, pensó que era el único que lo creía. También notó que Lidia miraba al príncipe con admiración y empezó a temer que ya no lo llamaría el mejor de todos. Zimbarka le dijo que debería alegrarse de que al menos lo hubiera dicho antes. El príncipe bajó al gran salón, se acercó al duque y le preguntó si realmente era el duque Ernst. Él lo confirmó y dijo que era un gran honor ser conocido por el príncipe. Expresaron su alegría por poder desearle un feliz cumpleaños. El joven le dio las gracias y dijo que había oído hablar mucho de sus logros. Hoy se le veía espléndido. El duque se sintió honrado, especialmente al oír tal elogio de tan distinguido invitado. Todo el mundo los está observando. El príncipe se fijó en la niña que estaba a su lado y preguntó quién era. El duque respondió que era su hija, Lidia. La pequeña se presentó como Lidia von Ernst y le deseó un feliz cumpleaños al príncipe. El príncipe la miró detenidamente. Luego le preguntó si podía invitarla a bailar. Lidia respondió que sería un honor. Bailaron juntos. El príncipe comentó que era una bailarina maravillosa. No se había equivocado al elegirla como su primera compañera de baile. Lidia se sorprendió al saber que era la primera vez del príncipe, diciendo que parecía muy experimentado. El príncipe explicó que había tomado clases particulares. Ella dijo que le pasaba lo mismo. Los jóvenes nobles no tienen muchas oportunidades de interacción social. Le había suplicado a su padre por esta oportunidad esta noche. Aunque siento que se están aprovechando de mí, es comprensible. Lidia escuchaba atentamente lo que decía, pero él dijo que los adultos no los oirían, así que podía hablar con libertad, y luego le sugirió que lo llamara por su nombre. Ella sonrió, dijo que entendía y lo llamó Roy. El príncipe se alegró al oír esto, y creyó que Lidia era, en efecto, la elección correcta. Lidia le preguntó por qué la había elegido. Él respondió que fue porque ella le había hablado de una manera diferente. Había interactuado con algunas personas antes, pero eran demasiado entusiastas o demasiado serias en sus conversaciones. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la conoció, y gracias a ella no perdió la esperanza. Lidia le dio las gracias, recordando que Isaac había dicho una vez que tener un amigo con quien hablar es increíblemente importante. Lidia dijo que a ella también le alegraba hablar con él. Terminaron el baile y recibieron el aplauso de todos a su alrededor. Después del baile, de camino a casa, Lidia le preguntó a su padre si se había comportado de forma maleducada. Su padre le respondió que hoy era una dama excepcionalmente hermosa. El príncipe resultó ser incluso más amable de lo que sugerían los rumores, y gracias a ese amuleto de la suerte, mantuvo la calma por completo frente a Roy y durante todo el baile. Entonces, su padre le preguntó si sería feliz, convirtiéndose en la prometida del príncipe heredero. Lidia no podía creerlo, pensando que era solo un cuento de hadas, y dijo que sería un sueño hecho realidad. Su padre le explicó entonces que, en realidad, hoy no era solo un cumpleaños cualquiera. Al príncipe se le había permitido estar allí en este cumpleaños. Eligieron a una posible candidata para el puesto de princesa consorte, y Lidia fue la seleccionada. Se sorprendió por completo al saber que era una candidata para ser la futura esposa del príncipe heredero. Dijo que se suponía que hoy solo era una fiesta de cumpleaños. Su padre confirmó que, por supuesto, ese era el propósito principal. Pero el rey había organizado esta fiesta con intenciones que iban mucho más allá. Lidia recordó de repente que el príncipe había dicho que sentía que lo estaban utilizando. Quizás él lo sabía, pero aún así decidió aparecer. Su padre dijo que actualmente solo están en la fase de conversaciones, pero que si Lidia lo desea, él la apoya por completo. Esa noche, Lidia se fue a la cama. El suave trino de los pájaros se podía oír fuera de la ventana, pero no podía conciliar el sueño en absoluto. Desde que se convirtió en candidata para el puesto de princesa consorte, todo a su alrededor parecía desdibujarse, como si viviera en un sueño irreal. Su padre solía decir que cualquier decisión que tomara, él la acataría de inmediato. Si ella no quería, él se negaría en su nombre, pero no podía desafiar la voluntad del rey. Justo en ese momento, llamaron a la puerta.